Bienvenido al video 33 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 16. Etapas de la cadena de custodia. La Guía Nacional de Cadena de Custodia realmente te establece 5 etapas. La de procesamiento, la de traslado, la de análisis, la de almacenamiento en la bodega de indicios y la de presentación de los indicios y o elementos materiales probatorios a juicio. A materia de este curso vamos a encaminarnos solamente a la primera etapa y vamos a explicar brevemente la segunda porque es donde intervienen los policías en su momento. Fases del procesamiento. Lógicamente lo ideal es que el perito o la policía con capacidades lleven todas estas fases del procesamiento de los indicios en el lugar de intervención. Sin embargo, el policía lo podrá hacer en la priorización ya en un lugar seguro o ya en casos extremos donde no haya otra circunstancia que lo tengas que hacer en el lugar de intervención. El procesamiento es la etapa en la cual el policía con capacidades para procesar y en su caso el perito detecta, preserva y conserva los indicios o elementos materiales probatorios. Este inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad responsable de su traslado. Entonces, la cadena de custodia va a comenzar con la localización, descubrimiento y aportación de un indicio. Recordar que es cadena de custodia individual, cadena de custodia por indicio o elemento material probatorio. No confundir con el registro de cadena de custodia, que es la documentación. Aquí claramente la Guía Nacional de Cadena de Custodia nos vuelve a comentar que quien puede procesar los indicios en el lugar de intervención es la policía con capacidades para procesar y los peritos en su caso. Y concluye esta etapa del procesamiento desde que se localiza, descubre, aporta, hasta que se entrega a la autoridad que va a trasladar estos indicios o elementos materiales probatorios. De acuerdo a la Guía Nacional de Cadena de Custodia, la primera fase está conformada por la observación, identificación y documentación de los indicios o elementos materiales probatorios. Entonces se divide en subfases. Lo primero es observar. Detectar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda seleccionadas. Ya en otros cursos les han explicado la circunstancia de las técnicas de franjas, de línea, de espiral, criba, radial, por sectores, por zonas, todos estos tipos que se pueden aplicar de acuerdo al tipo de lugar de intervención. Y de ahí va a surgir en esta observación, bajo estas técnicas específicas, la localización o descubrimiento de los indicios. Ya que observaste, identificaste dónde se encuentra cada uno de los indicios, entonces ahora iremos a la subfase de identificación, que es el término utilizado para asignar un número, letra, una combinación de ambos a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia. Es muy simple, que es identificar lo que antes le llamaban numeración. Es más adecuado el término identificación porque realmente le estás dando una identidad a ese indicio con este número, con esta letra o esta combinación de números y letras desde que lo localizaste hasta que termina su cadena de custodia. En toda la documentación va a venir y se va a referir a ese indicio con ese número. Es como nosotros como elementos del sistema nacional, nuestra identificación de siempre va a ser la CUIP. La clave única de identificación permanente. Para un indicio va a ser este identificador, que lo va a distinguir y que lógicamente en su momento va a salir en la documentación fotográfica, en la documentación escrita, videográfica, etcétera, y podemos identificarlo con distintos instrumentos, ¿sí? Desde estos identificadores tipo A, desde calcomanías, desde conos, rocas, piedras, banderillas, con lo que puedas. Al final de cuentas, lo más importante es que quede identificado desde un inicio cada uno de los elementos materiales probatorios o los indicios. La segunda subfase de esta primera fase, de esta primera etapa de la cadena de custodia, es la documentación. Es el registro fidedigno
de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Es lo que comúnmente en la criminalística le llaman fijación, pero en los lineamientos en México, en el sistema penal acusatorio, le llamamos documentación, porque registras los indicios bajo distintas formas. En este caso puede ser escrita mediante el registro de cadena en custodia, fotográfica que regularmente se hace, la videográfica, otras como son croquis, lo que es planimetría, altimetría, que va más encaminado a servicios periciales o a policía con capacidades para procesar. Regularmente un policía como lo haces por escrito en el registro de cadena en custodia y mediante fotografía, y regularmente ya lo hace en un lugar seguro porque ya en su momento recolectó. Después tenemos la recolección. Entonces, bajo esta circunstancia, tendremos esta segunda etapa, que es la recolección, el embalaje, el sellado y el etiquetado. La recolección es el levantamiento de los indicios, acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. Servicios periciales y lo que es policía con capacidades para procesar llegarían con un kit muy grande de criminalística y tendrán todas las herramientas posibles para poder recolectar. Tú como policía, al final de cuentas, ojalá tengas la mayoría de estos elementos, pero lo que regularmente vas a tener es tus manos, que van a estar protegidas por guantes en la recolección de los mismos. Vas a veces traer hisopos, podrás traer algunas pinzas, podrás traer instrumentos básicos para poder recolectar, pero lo más importante es que busques este levantamiento sin alterar, contaminar o modificar lo menos posible. Trata de hacer lo menos posible la alteración de los mismos. Al recolectar, al final de cuentas, ya hay una modificación. Sin embargo, por eso tendrás que buscar las zonas que son de menos uso de cada uno de los indicios, elementos materiales probatorios, donde puede haber menos indicios para poder recolectarlos con la técnica adecuada. Y esto es lo que vas a tener que hacer siempre cuando priorizas en el lugar de intervención, la recolección de los indicios. ¿Con qué? Con lo que tengas. Vas a tener que ser eficiente para poder conservar el indicio y para que cumpla con la mismidad este elemento material probatorio. Después de que se recolecta, ya sea en el procesamiento, en el lugar de intervención o en su momento ya en un lugar seguro, viene el empaque y embalaje. Vamos a leer ambos que nos dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia respecto a ellos y doy una breve explicación para que diferencien ambos. Empaque: todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y o preservar indicios o elementos materiales probatorios relacionados con el hecho delictivo, que comprende las etapas de recolección, embalaje y etiquetado. Embalaje: conjunto de materiales que envuelven, soportan, contienen y protegen al indicio o elemento material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y en algunos casos podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio. Entonces el empaque es realmente donde inicialmente vas a resguardar el indicio y que va a servir para protegerlo, para que conserve sus características, el idóneo para que no sea destruido, alterado o modificado. El embalaje va a servir principalmente para su traslado y para reforzar el empaque, y en su momento es donde va a ir la etiqueta. En la mayoría de ocasiones, el empaque también va a constituir el embalaje, porque nada más se va a utilizar uno. Pues hay en casos específicos que se van a utilizar contenedores distintos. Entonces, en el primero que resguardaste los indicios para que conserven sus características, va a ser el empaque. El que lo va a reforzar y en donde va a ir la etiqueta y va a servir el traslado, va a ser el embalaje. Voy a poner dos ejemplos para que se entienda. El primero, un celular en el lugar de intervención. Lo ideal es que tuviéramos bolsas forradas en su interior de papel, podríamos decir,
aluminio para que no solamente proteja las circunstancias si tiene huellas, tiene latentes derivadas en dactilares o a lo mejor cuestiones de ADN como fluidos, etcétera, sino también lo que tiene de información dentro del mismo. Entonces, el papel aluminio va a proteger también para que no sea interferida esta circunstancia. Pero como muchas veces no tenemos bolsas especializadas para poder empacar, embalar este celular, hay en algunas instituciones que de inicio le ponen el papel aluminio en el celular. Ese sería el empaque porque sirve para que conserve sus características, pero para poder reforzar ese empaque usamos una bolsa de papel en donde vamos a ingresar el celular y es donde va a ir el sellado, el etiquetado y que va a servir para su traslado. Entonces ya se convierte en el embalaje y dentro va el empaque. Ese es uno de los casos. Otro caso, llegamos al lugar de intervención, hay líquido rojo en el suelo, se recolecta con un hisopo, ese hisopo lo empacamos inicialmente en un tubo de ensayo. Ya que lo tenemos dentro, que es el empaque, pero no tenemos refrigeración en la unidad y tenemos que desplazarnos 3 horas en lugares cálidos donde la humedad es tremenda, entonces necesitamos refrigeración. Como no tienen refrigeración en la unidad, muchos compañeros lo que hacen es traen una hielerita y en esa hielerita meten el tubo de ensayo. Entonces esa hielerita va a servir de embalaje, va a reforzar al empaque y además ahí se va a sellar y se va a etiquetar este indicio. Entonces esa es la diferencia entre empaque y embalaje, pero en el 98% de los casos regularmente el embalaje también sirve como empaque, solamente se utiliza un contenedor. Al final del día, como se usaba antes, el término era embalaje exclusivamente. Después tenemos el sellado y el etiquetado. El sellado consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. Entonces no nada más es sellar, no nada más es poner estos medios adhesivos para que no se pueda abrir. Principalmente el sellado se refiere a la marca que vas a dejar. Lo que se recomienda es que con un plumón indeleble en el embalaje y en este adhesivo rubriques, que pase por todo este adhesivo y vuelva al embalaje. ¿Para qué? Para que en el caso de que sea abierto, entonces existan rastros visibles de que abrieron este embalaje y que pudieron modificar, alterar, cambiar o simplemente extraer este indicio. Sabremos quién lo hizo de acuerdo al registro de cadena en custodia, cómo fueron recibiendo y si siempre fue recibido este embalaje sellado y etiquetado correctamente, entonces cuando lo abra la siguiente autoridad y está alterado o modificado, se sabrá que fue esa autoridad. Realmente el sello tiene que ver con este rastro. Lo que se hacía antes en la monarquía, por ejemplo, donde un rey mandaba una carta a otro rey y el mensajero solamente le daban un sobre, pero el sello real, que era con cera, que se podía fracturar fácilmente, pues es lo que servía para esto, para que ese sobre no se abriera, existía ese sello, que era muy fácil de destruir. Sin embargo, si lo abrías, ¿cómo lo entregabas? ¿Cómo hacías nuevamente el sello? A eso se refiere el sellado. Etiquetado: acción de adherir al embalaje la etiqueta tomando en consideración los siguientes datos: número de folio o equivalente, identificación del indicio, fecha y hora de recolección y tipo de indicio o elemento material probatorio. ¿Qué quiere decir? Vas a etiquetar este indicio refiriéndose qué está en el interior de este embalaje. Por eso no es necesario que sea un contenedor que pueda ser visible para el Ministerio Público quien lo reciba. Por eso está esta guía y este protocolo que va a conservar su mismidad si se llevan estos pasos, y se va a saber en su momento si no se siguieron y si alguien modificó, alteró, contaminó, eliminó, cambió o desapareció este indicio de elemento material probatorio, y se sugiere que el etiquetado coincida completamente con lo que estableces en el registro de cadena de custodia. Después, la última
fase de esta primera etapa, que es el procesamiento, es el inventario y recomendaciones para el traslado. Lo voy a sintetizar. Simplemente cuando ya acabaste con esta fase, entonces hay que hacer un inventario. Hay que revisar que realmente todos los indicios, elementos materiales que fueron localizados, descubiertos o aportados se van a trasladar y vienen en el registro de cadena de custodia, que están documentados. Tu principal inventario va a ser tu registro de cadena de custodia. Si te quieres apoyar también con el anexo del IPH de aseguramiento o recolección de objetos, pues está bien. Lo más importante es que verifiques que realmente van todos los indicios, que no se quede alguno haya desaparecido, porque sí pasa. Muchas veces en la entrega vas indicio 4, indicio 5 y el 6, ¿dónde se encuentra el 6? Ya no lo encontraste. A lo mejor se quedó en el lugar o alguien lo extrajo. La priorización de indicios, ya lo hablamos, es recolectar los indicios o elementos materiales probatorios de forma inmediata con el fin de prever riesgos asociados a la pérdida, alteración, contaminación y destrucción. Ya hemos hablado varias veces del tema, por lo tanto iremos al traslado. Recordar que para el traslado quien da las recomendaciones es el perito, policías con capacidades para procesar, si ellos no podrán hacer el traslado. Esta etapa se materializa por el perito y o la policía con capacidades para procesar. En caso de que estos se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, podrán encomendarlo a la policía especialista en el traslado de indicios. Quien lleva a cabo el traslado tiene como encomienda transportar los indicios o elementos materiales probatorios debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de cadena de custodia del lugar de intervención hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios o a las instituciones que cuenten con áreas forenses o a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación en cumplimiento a las recomendaciones de los especialistas previo conocimiento del Ministerio Público. Recordar que esto ya ha sido modificado por el Protocolo Nacional de Policía Primer Respondiente, por las legislaciones que han salido posteriormente a lo que es la Guía Nacional de Cadena de Custodia, derivado que realmente no existen casi policías con capacidades para procesar, no existen bodegas de indicio a nivel nacional más que unas cuantas, y por consiguiente ahora lo que se pide es que traslade, si existe policía con capacidades para procesar ellos, y si no, traslade la policía de investigación o el primer respondiente, y en el caso que lo hiciera el perito, entonces custodiados por una policía por la cuestión de seguridad. Ustedes saben cómo están las cosas, y si un perito traslada, corre el riesgo de ser interceptado, y al no ser policías no podrían repeler la agresión, primero para proteger su vida y después los indicios. Y lo segundo es que ahora quien decide dónde se van a dirigir los indicios, quien debe dar la instrucción es el Ministerio Público. Si se los entregamos a él, si vamos a una bodega de indicios, si vamos a un área especializada de servicios periciales, etcétera. Durante esta etapa, quien realice el traslado documentará sus acciones empleando los formatos de entrega-recepción de los indicios o elementos materiales probatorios y el registro de cadena de custodia anexos a la presente guía. Lógicamente, si yo traslado, voy a tener que llevar ya el registro de cadena de custodia de los indicios que llevo, más el formato de entrega de recepción que ya llenamos en su momento de quien me entregó para trasladarlos, pero también voy a tener que llevar uno en blanco para que se llene en el momento de la entrega, ya sea al Ministerio Público, a la bodega de indicios o a donde designe el Ministerio Público. Ha terminado el video 33 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 16. Bien, continúa viendo la cuarta parte de esta 16ª unidad.